Estarás muerto en un minuto, humano. La princesa alienígena no tenía ni idea de a quién insultaba. Era una pequeña luna que alguien había vaciado y llenado con suficiente lujo como para hacer que las ciudades más ricas de la Tierra parecieran barrios marginales. Marcus se quedó de pie en la ventana de su lanzadera de transporte mientras se acercaba. La estación colgaba en el espacio como una joya, cubierta de luces que cambiaban de colores para los que no tenían nombre. Miles de naves la rodeaban. Naves de 100 especies diferentes. Cada una más avanzada que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. No se suponía que él estuviera aquí. Hace 40 años, la humanidad había hecho el primer contacto. No había ido bien. La IA había llegado esperando una conquista fácil. Encontraron algo completamente distinto. La guerra duró 3 años y costó millones de vidas en ambos bandos. La humanidad ganó por los pelos y se anunció a la galaxia de la forma más dramática posible. Ahora estaban invitados al Cónclave Galáctico, una reunión de las especies más poderosas de la galaxia. Ocurría una vez cada 100 años. Aquí se formaban alianzas. Se firmaban acuerdos comerciales. Los planetas se compraban y vendían como propiedades. La Tierra había recibido una invitación, un asiento en la mesa, y habían enviado a Marcus Cole. No era diplomático, no era político, era soldado, un comandante que había servido en las rebeliones marcianas y la guerra de primer contacto. Sus manos habían sostenido armas con más frecuencia que bolígrafos. Su voz era más adecuada para dar órdenes que para pronunciar discursos. Pero el Consejo de la Tierra Unida lo había elegido precisamente por esa razón. No necesitaban a alguien que sonriera e hiciera una reverencia. Necesitaban a alguien que no se inmutara. La lanzadera atracó con un suave golpe sordo. Marcus revisó su uniforme una última vez. Tela negra sencilla, sin metales, sin decoraciones. Los había dejado en la Tierra. Aquí no significaba nada. La esclusa de aire se abrió y Marcus subió al trono de estrellas. Lo primero que notó fue el olor. No era desagradable, algo así como flores mezcladas con metal, pero era claramente artificial, diseñado para ser inofensivo para 100 especies diferentes con 100 sentidos distintos. Lo segundo que notó fue la mirada fija. Extraterrestres de todas las formas y tamaños llenaban el enorme pasillo. Algunos caminaban sobre 2 piernas como él, otros flotaban. Algunos arrastraban sobre docenas de extremidades. Algunos parecían existir como nada más que luz y sonido, y todos lo miraban. Los susurros lo seguían como sombras. Una mirada humana. La humanidad era nueva en la etapa galáctica. Para las especies que vivieron durante miles de años, los humanos eran infantes, curiosos, quizás peligrosos, pero en última instancia, dignos de una seria consideración. Encontró sus aposentos sin dificultad. Eran pequeños pero funcionales, claramente diseñados para una especie inferior. La cama era demasiado baja. El techo era demasiado bajo. El mensaje era claro. Eres tolerado, no bienvenido. Marcus sonrió. Había dormido en lugares peores, mucho peores. Pasó la siguiente hora revisando sus materiales informativos. El cónclave duraría 10 días estándar. Habría ceremonias, negociaciones y demostraciones de poder. Su trabajo era simple: observar, informar y asegurarse de que nadie olvidara la existencia de la humanidad. No inicies ninguna pelea, le había dicho el consejo, pero tampoco te rindas ante ninguna. La ceremonia inaugural tuvo lugar en una sala tan grande que se formaron nubes cerca de ella. Techo. Marcus había leído sobre el gran atrio, pero leer sobre él y estar allí eran cosas muy diferentes. Miles de seres llenaban el espacio. Plataformas flotaban a diferentes alturas, cada una con delegaciones de diferentes especies. Pantallas de luz pintaban historias en el aire. Historias del Imperio Valanti, que había albergado el cónclave durante los últimos 3000 años. Marcus estaba de pie en una pequeña plataforma cerca del fondo. El mensaje era claro. El lugar de la humanidad en la jerarquía era bajo, muy bajo. No le importaba. Le ofrecía una buena vista de todo. La ceremonia comenzó con música, si es que podía llamarse así. Sonidos que vibraban a través de sus huesos, frecuencias que sus oídos apenas podían detectar. Era hermoso de una manera que se sentía extraña, diseñado para sentidos que no poseía. Entonces llegó el emperador. Velo de Valanti descendió desde el punto más alto del atrio sobre una plataforma hecha de luz pura. Era alto, al menos 2,4 metros, con piel plateada que parecía brillar desde dentro. Sus ojos soportaban el peso de siglos.
Su túnica ondeaba tras él como metal líquido. La multitud guardó silencio. Incluso los susurros cesaron. «Bienvenidos», dijo el emperador, y su voz llenó toda la sala sin esfuerzo. «Bienvenidos al cónclave. Aquí recordamos que la galaxia es vasta y que juntos somos más fuertes que separados». La ceremonia continuó con las presentaciones. Cada especie envió a su representante a saludar al emperador. Civilizaciones antiguas con una historia que abarca millones de años, razas más jóvenes que habían demostrado ser dignas de atención, finalmente, al final, la humanidad. Los humanos de la Tierra, declaró un locutor. 40 años desde el primer contacto, vencedores de la guerra de Cataterre. Hizo una reverencia al emperador, lo suficientemente superficial como para mostrar respeto, lo suficientemente profundo como para demostrar que no tenía miedo. La Tierra saluda al cónclave, dijo Marcus. Nos honra estar aquí. Eso fue todo. Su momento en el escenario galáctico, breve y sin importancia, o eso creía. La recepción posterior fue donde ocurrió el verdadero negocio. Las especies se mezclaron, formando alianzas temporales y antiguas rivalidades. Se sirvieron bebidas que Marcus no podía consumir sin peligro. Se ofreció comida que podría haber sido envenenada para su biología. Se quedó de pie cerca de una pared, observando, aprendiendo. Esa era su verdadera misión. Recopilar información, comprender a los jugadores, informar a la Tierra. Estaba estudiando un grupo de Kate, supervivientes. Solo quedaban unos pocos miles después de la guerra cuando sintió que alguien se acercaba. No alguien. Algo que hacía que el aire se sintiera diferente, más pesado, más importante. Se giró y se encontró cara a cara con la criatura más hermosa que jamás había visto. Era Valanti. Eso era evidente por su piel plateada y sus ojos brillantes. Pero donde el emperador parecía antiguo y remoto, ella parecía vibrante, viva. Sus rasgos eran perfectos de una manera que parecía casi artificial. Su cabello fluía como la luz líquida de las estrellas. Su vestido parecía estar hecho de nebulosa capturada. Y lo miraba como si fuera un insecto que hubiera encontrado en su comida. Un humano, dijo. Su voz era musical, pero no había calidez en ella. Soy la princesa Vira Celoni, y tú eres la criatura del mundo de la muerte. Un mundo de aire venenoso, temperaturas extremas y constantes desastres naturales. Y tu especie, mueres de vieja antes de cumplir 100 años. Qué trágico. Pero había crueldad en ello. ¿Tú? ¿Y para qué los cuentas? Son apenas más que animales. Tu tecnología es primitivo. Tu cultura es infantil. Ni siquiera deberías estar aquí. Y sin embargo, aquí estoy. Lo he decidido. Anunció lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca la oyeran. Conservaré a esta humana como una curiosidad. Una mascota quizás, algo que me divierta durante los largos días del cónclave. Era una princesa del imperio más poderoso de la galaxia. Su palabra era ley. Marcus no se movió, ni se inmutó, ni apartó la mirada de sus ojos. No estoy en venta, Su Alteza. Por un instante, Marcus vio lo que yacía bajo la perfección. Un orgullo tan vasto que no podía comprender el desafío. Una arrogancia tan profunda que nunca había sido desafiada. ¿Qué me dijiste? Soy la representante de la humanidad y no me inclino ante nadie que no se haya ganado mi respeto. A la princesa Vira Celoni nunca le había negado nada en 300 años de vida. Su rostro recorrió una ráfaga de emociones, conmoción, incredulidad, y finalmente se concentró en una fría rabia asesina. ¿Te atreves?, susurró. Insignificante insecto de corta vida. Si te atreves a negarme, lo harás. Paga con tu vida. Un oficial de Valanti se adelantó, pálido de sorpresa. Su Alteza, el humano puede que no entienda lo que ha acordado. El qué valor lo es. Tiene un ciclo de estación que preparar. Sonrió, y fue lo más frío que Marcus había visto jamás. Morirás en un minuto, humano. Disfruta de tus últimas horas. Marcus se quedó solo en el silencio que siguió. Entonces una figura emergió de las sombras. Una alienígena con cicatrices, con rasgos que Marcus reconoció. Kate, una de las especies que la humanidad casi había destruido. Humano, dijo el alienígena en voz baja. ¿Sabes lo que has hecho? 9 especies extintas para siempre porque una representante la insultó. Entonces es hora, dijo lentamente, de que alguien enseñe lo que realmente significa extinto. Se sentó. En sus pequeños aposentos, mirando el panel de datos en sus manos.
La pantalla mostraba todo lo que la red galáctica sabía sobre los Kefalori, el antiguo derecho a la muerte que había aceptado insensatamente. La información no era alentadora. Los Ketalori eran antiguos, más antiguos que el propio Imperio Valanti. Habían sido creados miles de años atrás como una forma de resolver disputas entre linajes reales. 3 pruebas, 3 oportunidades para demostrar tu valía, mente, cuerpo y espíritu. Ningún forastero había ganado jamás. Ni una sola vez en 9.000 años de historia registrada, la princesa Vira se había enfrentado a 9 retadores en sus 3 siglos de vida. 9 seres de 9 especies diferentes que la habían insultado o amenazado su posición. Los 9 estaban muertos. Sus especies habían desaparecido, borrados de la existencia como castigo por el fracaso de sus representantes. Marcus leyó sus nombres, estudió sus rostros, aprendió sus historias. La IA había enviado a su mejor guerrero. Duró 4 minutos en la prueba del cuerpo. Los Morvati habían enviado a su científico más brillante. Se derrumbó en segundos durante la prueba de la mente. Los Selani habían enviado a su líder espiritual. Ni siquiera llegó a la prueba del espíritu. 9 desafíos, 9 fracasos, 9 extinciones. Y ahora Marcus Cole, un simple soldado de un planeta que la mayoría de las especies consideraban primitivo, se había ofrecido como voluntario para ser el 10º. ¿Qué he hecho?, susurró a la habitación vacía. Pero incluso a formular la pregunta, sabía la respuesta. Había hecho lo que los humanos siempre hacían. Se había negado a doblegarse, a ser tratado como inferior, a aceptar que su especie no valía nada. Si ese coraje era admirable o insensato estaba por verse. La puerta sonó a la 3ª hora del ciclo de la estación. Marcus la abrió y encontró a la embajadora, Chen, de pie en el pasillo. Era una mujer menuda, de cabello gris y mirada penetrante. Había servido en el cuerpo diplomático de la Tierra durante 40 años, más tiempo de que la humanidad conocía de otras especies. Se suponía que sería su consejera durante el cónclave. En ese momento, parecía que quería estrangularlo. ¿Tienes idea?, dijo, entrando en sus aposentos sin invitación. ¿Qué has hecho? Comandante Cole, ha iniciado un incidente que podría afectar a la humanidad durante generaciones. Si pierde, cuando pierda, los Valanti tendrán fundamentos legales para restringir la movilidad humana en 3 sectores. Nuestras negociaciones comerciales fracasarán. Nuestras conversaciones sobre la alianza terminarán antes de empezar. Era más alto que Chen, más ancho, pero ella no se rindió. Se había enfrentado a cosas peores que soldados furiosos en su carrera. No me disculparé, dijo. Comandante. Me miró como si yo no fuera nada, como si la humanidad no fuera nada. Marcus sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz firme. Si me disculpo, si me retracto, todas las especies de esta galaxia sabrán que los humanos pueden ser intimidados, que podemos ser amenazados hasta la sumisión, que aceptaremos cualquier insulto para evitar el conflicto. Algo que podría haber sido respeto. ¿De verdad lo cree?, dijo en voz baja. Sí. Nadie sabe qué hacer porque nadie esperaba esto. Lo miró. Lo enviaron porque pensaron que observaría e informaría, no que desafiaría a una princesa imperial a un combate a muerte. ¿Qué necesita?, preguntó Chen. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a sobrevivir a esto? Necesito entender cómo lucha, cómo piensa, qué la asusta. Marcus oyó el timbre de la puerta y esperaba que volviera Chen. O quizás un oficial de Valanti viniera a explicarle las reglas del duelo. En cambio, se encontró con un rostro marcado. Reconoció al que de la recepción, el que le había advertido sobre las 9 especies extintas. ¿Puedo entrar?, preguntó el alienígena. Su voz era áspera como piedras que rechinan. Marcus se hizo a un lado. ¿Quién eres? Solo quedan 12.000 Octrae en la galaxia. Gracias a tu especie. Si viniste aquí por venganza, empezó. Vine aquí para ayudarte. Su perfil psicológico, su historia, Vaz le ofreció el cristal. Tómalo. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Mi gente subestimó a la humanidad. Pensábamos que eran débiles, primitivos, fáciles de conquistar. Negó con la cabeza. Pagamos ese error con nuestra civilización. Miran sus cortas vidas y piensan que son insignificantes. Ven su tecnología simple y piensan que son indefensos. Lo hacen. No comprenden la verdadera naturaleza de su especie. Criaturas que convierten cualquier desventaja en un arma. Los Tri aprendieron esta lección demasiado tarde. Quizás la aprendan de ustedes. Su hermano menor murió en un duelo hace 3 siglos.
Un duelo que ella lo animó a librar. Nunca se lo ha perdonado. Nunca ha hablado de ello. Pero el recuerdo sigue ahí, enterrado profundamente. ¿Cómo obtuvieron esta información? Y quizás, mi gente finalmente se vengará del imperio que nos abandonó después de la guerra. Era joven. Apenas tenía 30 años, con cabello corto y negro y una energía nerviosa que parecía vibrar a su alrededor como un aura. Comandante Cole estaba de pie en la puerta, apretando un bloc de datos contra el pecho. Lamento molestarlos. Sé que deben estar preparándose, pero tengo información que podría ser útil. Llevo 3 años estudiando fisiología, explicó. Es mi especialidad, y creo que he encontrado algo importante. En una pelea directa, siempre ganarían. Sus cuerpos están optimizados para ráfagas rápidas de actividad, no para un esfuerzo sostenido. Un guerrero Valanti puede moverse más rápido que cualquier humano durante 5 minutos, quizá 10. Pero después de eso, sonrió. No les queda nada. En la tierra, los antiguos humanos cazaban con persistencia, persiguiendo a sus presas kilómetros hasta que los animales caían exhaustos. Los humanos no eran las criaturas más rápidas. No eran los más fuertes, pero podían seguir adelante cuando todo lo demás se detenía. ¿Cuánto tiempo puede Ati mantener su máximo rendimiento?, preguntó. 20 minutos como máximo. Después, sus músculos empiezan a fallar. Su respiración se vuelve dificultosa. Experimentan una fatiga que su especie ha podido soportar. Nadie ha intentado simplemente sobrevivirlos. Habló con el embajador Chen sobre las implicaciones diplomáticas que apenas comprendía. Y entonces llegó el momento. La prueba mental tuvo lugar en algo llamado la arena cognitiva, una enorme cámara en el corazón de la estación. Marcus entró por una pequeña puerta y se encontró de pie en una plataforma circular suspendida en la oscuridad. La princesa Virat estaba de pie en una plataforma idéntica frente a él. Vestía una armadura ceremonial que brillaba como la luz de las estrellas. Su expresión era tranquila, confiada, casi aburrida. A su alrededor, miles de espectadores observaban desde galerías flotantes. El propio emperador se sentó en un trono de luz, observando en silencio. Un oficial de Valanti dio un paso al frente, su voz amplificada para llenar la cámara. La prueba mental pone a prueba la fuerza de voluntad. Ambos participantes serán conectados al dispositivo de resonancia neuronal. Experimentarán sus propios recuerdos, sus fracasos, sus miedos, sus más profundos arrepentimientos. El primero en ceder pierde la prueba. Tu breve y doloroso. La vida pasará ante tus ojos y te derrumbarás como todos los demás. Marcus tenía 12 años. Su padre había trabajado doble turno en los astilleros orbitales durante 15 años, construyendo naves que jamás llevarían su nombre. Un día, su corazón simplemente se paró. Demasiado trabajo, demasiado estrés, muy poco descanso. Marcus vio a su padre desplomarse, vio cómo la vida abandonaba sus ojos, vio el rostro de su madre desmoronarse en la pena. El dolor era fresco, real, tan vívido como el día en que sucedió. Más recuerdos llegaron más rápido, más intensos. Las rebeliones marcianas, su primer mando, los soldados que envió a morir porque no había otra opción. Sus rostros se grabaron en su mente para siempre. La guerra de Ktay, 3 años de horror. Amigos destrozados por el fuego de plasma. Naves explotando en silencio. El olor a carne quemada que nunca abandonó sus pesadillas. La teniente Sarah Chen, sin parentesco con el embajador que lo había seguido durante 4 campañas. Murió cubriendo su retirada, ganándole 10 segundos con su vida. Nunca llegó a agradecerle. El sargento Omar Patel, quien contaba chistes. Incluso cuando todo se desmoronaba, tomó una espada destinada a Marcus y se desangró en sus brazos, aún intentando sonreír. La comandante Jennifer Gu, quien estrelló su caza dañado contra una nave de guerra Ktray porque era la única manera de salvar el convoy. Transmitía chistes a su escuadrón hasta el momento del impacto. Tantos muertos, tantos perdidos, tantos rostros que lo visitaron en la oscuridad de la noche. El dispositivo neuronal los recuperó a todos. Cada fracaso, cada pérdida, cada momento de dolor y culpa, y arrepentimiento. Marcus cayó de rodillas en la plataforma. Las lágrimas corrían por su rostro. El peso de sus recuerdos lo aplastaba, oprimiéndole el pecho hasta que apenas podía respirar. Oyó la risa de Virat, distante, triunfante. «Rómpete», gritó. «Acepta tu debilidad. Acepta tu derrota. Pronto terminará». A través de la neblina de dolor y recuerdos, la vio de pie en su plataforma,
intacta, impasible. Sus 3 siglos de triunfo no le habían dado ningún dolor que explotar. Pero también vio algo más. Vio los rostros de su difunto teniente Chen, el sargento Patel, el comandante Gu, su padre, todos los soldados que habían servido a sus órdenes, todos los amigos que había perdido. No lo aplastaban, lo sostenían. «No lo entiendes», dijo Marcus. Su voz era áspera, rota, pero ahora estaba de pie, poniéndose de pie por pura fuerza de voluntad. «¿Crees que mis recuerdos son mi debilidad? Llevo a mis muertos conmigo, princesa». Marcus atravesó el fuego psíquico, con lágrimas aún corriendo por su rostro, pero sus ojos fijos en los de ella. «No me frenan, me impulsan hacia adelante. Cada pérdida que he sufrido es un recordatorio. No estoy destrozado por mi pasado. Estoy construido a partir de él». El rostro de Brad palideció. Nunca había visto a nadie atravesar la prueba mental. Nunca había visto a nadie negarse a romperse. «¿Qué eres?», susurró. Marcus llegó al borde de su plataforma. No podía ir más lejos, pero había demostrado su punto. «Soy humano», dijo simplemente, «y no nos rendimos». Y la princesa Vitra Celoni, por primera vez en su larga vida, sintió el frío toque del miedo. La atracción por la prueba mental conmocionó al cónclave. Marcus se enteró por el embajador Chen, quien lo visitó en la enfermería, donde los médicos revisaban sus lecturas neuronales. Los médicos alienígenas parecían confundidos por sus escáneres cerebrales. No dejaban de murmurar sobre una resiliencia imposible y una tolerancia anormal al dolor. Miles de millones de espectadores en toda la galaxia te vieron atravesar ese fuego psíquico. Los recuerdos que había despertado se desvanecían, volviendo a los rincones oscuros de su mente donde solía guardarlos bajo llave. «¿Qué dicen?», preguntó. «Opiniones encontradas. Algunos creen que hiciste trampa. Otros creen que fue un fallo del dispositivo. Pero muchos...» Chen hizo una pausa. «Muchos empiezan a preguntarse si subestimaron a la humanidad. Nunca se ha enfrentado a un oponente que sobreviviera a la prueba mental. No sabe cómo procesarlo. ¿Cuánto falta para la prueba del cuerpo?». Tanaka fue a verlo 3 horas antes. Trajo más datos sobre fisiología, información actualizada que había recopilado viendo grabaciones de los duelos anteriores de la princesa Vira. «Me equivoqué con el límite de 20 minutos», admitió. «En condiciones reales de combate, con el estrés de Ketalori, puede mantener su máximo rendimiento durante unos 15 minutos, quizás menos. Pero mira esto, la prueba del cuerpo no es solo combate. Tiene lugar en algo llamado el laberinto cambiante, un laberinto que cambia constantemente. Pozos de gravedad, peligros ambientales, péndulos de cuchillas. Los combatientes deben recorrer el laberinto mientras luchan entre sí. Intentará terminarlo rápidamente», continuó Tanaka. «Ese es su patrón. En sus pruebas anteriores, siempre ha ganado en los primeros 5 minutos. Ataca rápido, golpea con fuerza y remata a su oponente antes de que pueda adaptarse. Necesitas sobrevivir 15, quizá 20 minutos. Necesitas hacer que te persiga, que trabaje, que agote sus reservas de energía». Tanaka lo miró a los ojos. «¿Puedes hacer eso?». Las marchas de supervivencia durante la guerra de Ktray, las misiones en las que había caminado durante días sin descansar porque detenerse significaba la muerte. Los humanos solían cazar por persistencia, dijo lentamente. Nuestros ancestros perseguían animales por las llanuras africanas durante horas. No podíamos correr más rápido que ellos. No podíamos dominarlos, pero sí resistir más. Los seguíamos hasta que caían de agotamiento. Sus presas siempre eran más lentas que ellos. Sus enemigos siempre caían rápidamente. «Un compuesto de adrenalina», explicó Bass, «modificado para la fisiología humana. Te dará ventaja en los primeros minutos. Te ayudaré a sobrevivir a su asalto inicial. Mi gente quiere vengarse del imperio que nos abandonó. Vi a mis guerreros matar a muchos más. Estábamos ganando». Hizo una pausa. «Y entonces no lo estábamos. Encontraríamos una debilidad en sus defensas, y para la siguiente batalla, habría desaparecido. Desarrollaríamos una nueva arma, y en cuestión de semanas, tendrían una contraataque. Mi gente ha sido guerrera durante 10.000 años. Creíamos entender el combate, pero luchar contra humanos era como luchar contra el agua. No se podía contener, no se podía predecir. Simplemente fluían alrededor de cada obstáculo y seguían avanzando. La humanidad había sobrevivido porque se negó a aceptar la derrota. Aprendí algo en esa guerra». Vaz continuó.
Aprendí que la criatura más peligrosa de la galaxia no es la más fuerte ni la más rápida. Es la que nunca se detiene. La que sigue avanzando sin importar lo que le hagan. Sostuvo la mirada de Marcus. Eso es lo que debe ser hoy. No un guerrero, sino una fuerza de la naturaleza. El laberinto cambiante era aún más aterrador en persona. Marcus estaba de pie en la entrada, mirando las paredes que se movían como seres vivos. La gravedad cambiaba aleatoriamente. Podía sentirla tirando de él desde diferentes direcciones. En algún lugar en la distancia, ¿escuchó? Sonido de péndulos de espadas oscilando. La princesa Virat se encontraba en la entrada opuesta, a 800 metros de distancia. Llevaba una armadura más ligera que antes, diseñada para la velocidad y la agilidad. Su arma era una hoja curva que parecía absorber la luz a su alrededor. Marcus vestía su sencillo uniforme negro. Su única arma era un cuchillo de combate militar estándar. El Valanti le había ofrecido mejor equipo, pero él se había negado. No necesitaba armas sofisticadas para lo que planeaba hacer. La voz de los oficiales resonó por el laberinto. Comienza la prueba del cuerpo. El combate continúa hasta que un participante no puede continuar o cede. No hay otras reglas. Huir se consideraba cobarde, deshonroso, débil. A Marcus no le importaba el honor. Le importaba ganar. El laberinto se movía a su alrededor. Los muros subían y bajaban. Los pasillos aparecían y desaparecían. Se movía por instinto, siguiendo los patrones cambiantes, siempre en movimiento. Detrás de él, oyó a Virat acercarse. Era rápida, increíblemente rápida. El sonido de sus pasos se acercaba cada segundo. Se agachó para pasar por un estrecho pasadizo. Justo cuando un péndulo de espada oscilaba en el espacio donde había estado su cabeza. Rodó bajo un muro que se cerraba. Saltó sobre un pozo de gravedad que lo habría arrastrado un pozo aplastante. El laberinto intentaba matarlo, pero el laberinto también era su aliado. Cada obstáculo que lo frenaba también ralentizaba a Vir. Ella lo alcanzó a los 3 minutos de la prueba. Su espada silbó en el aire, fallando su garganta por centímetros. Marcus se lanzó a un lado, rodó y siguió corriendo. La sangre goteaba de un corte superficial en su brazo. La primera sangre para la princesa. Los espectadores vitorearon. Esto era lo que esperaban. El humano sería descuartizado pieza por pieza hasta que no quedara nada. Pero Marcus siguió corriendo. Brad lo siguió. Su rostro reflejaba molestia. Así no era como solían ser sus pruebas. Sus oponentes se mantuvieron firmes y lucharon. Intentaron igualar su velocidad, su habilidad, su poder. Murieron rápidamente, abrumados por su superioridad. Este humano no estaba luchando, solo estaba corriendo. Ella lo atrapó de nuevo a los 5 minutos. Su espada cortó en su espalda, dejando un rastro rojo. Marcus se tambaleó, pero no cayó. Se metió en otro pasillo y desapareció. Brad lo siguió. Por supuesto, ella lo siguió. Era más rápida, más fuerte. Lo atraparía tarde o temprano. Eso era exactamente con lo que Marcus contaba. 10 minutos después del juicio, Marcus sangraba por media docena de heridas. Ninguna era lo suficientemente profunda como para ser mortal, pero dejaba un rastro rojo donde quiera que pasaba. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban. Su instinto le decía que se detuviera, que descansara, que se rindiera. Siguió corriendo. Detrás de él, algo había cambiado. Los pasos de Brad eran diferentes ahora, más pesados, menos precisos. Su respiración, antes inaudible, se había vuelto perceptible, trabajosa. Se estaba cansando. Por primera vez en su vida, la princesa Virat Eloni experimentaba agotamiento. Marcus se metió en un pasillo sin salida y se giró para mirarla. No podía correr eternamente. Su cuerpo también tenía límites, pero había hecho lo que tenía que hacer. La había obligado a perseguirlo durante 10 minutos. Había quemado a través de sus reservas de energía. Había convertido su mayor fortaleza. Su velocidad se convirtió en su mayor debilidad. Virat apareció en la entrada del pasillo. Seguía siendo hermosa, seguía siendo letal, pero algo andaba mal. Sus movimientos eran más lentos. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. El sudor brillaba en su piel plateada. «Quieto», ordenó. Su voz era áspera, tensa. «Lucha contra mí como es debido». «No creo que lo haga». Su espada falló por 1 centímetro, un margen que habría sido imposible hace 5 minutos. Él la pasó, dirigiéndose a la salida del pasillo. Ella se giró para seguirla, pero sus piernas la traicionaron. Tropezó,
Se agarró a la pared y se miró el cuerpo con incredulidad. ¿Qué me está pasando? La sangre goteaba de sus heridas, pero su mirada permanecía firme. En mi mundo, tenemos criaturas llamadas lobos. Pueden correr más rápido que los humanos, pero los humanos pueden correr más. Nuestros antepasados perseguían lobos por kilómetros de terreno abierto hora tras hora hasta que los lobos caían de cansancio. Entonces los humanos se acercaban y los remataban. Sus pulmones no podían respirar. Esto es lo que se siente, continuó Marcus. Esto es lo que se siente al ser cazado por un humano. No nos detenemos, no nos rendimos. Simplemente seguimos avanzando hasta que nuestra presa no tenga nada más. Como un depredador que se acerca a una presa herida. Virat levantó su espada, pero le temblaba el brazo. Lo atacó, pero el ataque fue torpe, desesperado. Marcus la atrapó con la muñeca torcida y la hoja cayó al suelo. Ella cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie. Su cuerpo simplemente se había rendido. Marcus se quedó de pie sobre ella. Podía terminarlo ahora. Las reglas le permitían matarla para terminar el juicio con su muerte. En cambio, retrocedió. Cedo este escenario a Marcus Cole de la Tierra, anunció en voz alta. Por decisión propia, no por la fuerza. ¿Por qué? Susurró. Porque matarte no prueba nada. Derrotarte lo prueba todo. Y por primera vez, la humanidad había ganado. Marcus apenas llegó a sus aposentos cuando sus piernas cedieron. Se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Sus heridas aún sangraban. Sentía los músculos como si los hubieran desgarrado y reconstruido mal. Cada respiración le provocaba un dolor punzante en el pecho. Pero estaba vivo y tenía uno. La doctora. Tanaka lo encontró allí 20 minutos después. Corrió a su lado con un botiquín, pálida de preocupación. «Idiota», dijo, pero su voz era suave. «Hermosa y testaruda idiota. De verdad lo lograste. Las transmisiones han estado reproduciendo tu victoria una y otra vez. Miles de millones de seres vieron a una humana derrotar a la princesa Ati en combate físico. Ha regresado a sus aposentos. Sus médicos dicen que se recuperará por completo, al menos físicamente. Dudó. Mentalmente. No lo sé. Nadie la ha derrotado antes. Nadie le ha mostrado piedad. No sabe cómo procesar ninguna de esas cosas. Tal vez ahora empiece a cuestionar las cosas en las que siempre creyó. Pero antes de que pudiera quedarse dormido, sonó la puerta. La embajadora Chen entró, y no estaba sola. Detrás de ella caminaba un hombre alto, Valanti, con elaboradas túnicas. Su rostro era más joven que el de los emperadores, pero tenía la misma autoridad. «Comandante Cole», Chen dijo formalmente. «Permítame presentarles a Celoni del príncipe Kalin, hermano de la princesa Virat. Te has ganado tu descanso». La voz del príncipe era suave, culta, diferente de la fría arrogancia de su hermana. «Vengo con información que podría salvarte la vida. No lo entiendes. Los Ketalori son solo una amenaza. Hay otra que mi hermana nunca anticipó cuando te desafió». Su presencia parecía llenar el reducido espacio, no con arrogancia, sino con una serena intensidad. «Los Ketalorias son antiguos», comenzó, «creados hace miles de años para resolver disputas entre linajes reales. Pero también fueron diseñados para otro propósito, uno que la mayoría ha olvidado. Cuando una princesa desafiaba a un forastero, y ese forastero ganaba prestigio en la corte real, posición legal, posición política». Kalin miró a Marcus a los ojos. «Has ganado 2 juicios, comandante. Si ganas el tercero, tendrás el derecho legal de reclamar la mano de mi hermana, exigir concesiones políticas o solicitar territorio. Solo quería demostrar que la humanidad merece respeto. ¿Qué facciones? Y hay algunos que quieren toda la realeza. Familia eliminada. Si ganas y te opones a ella, la debilitas. Si mueres antes de la prueba final», él regresó, «entonces todo vuelve a como era antes. El statu quo se mantiene. El juego continúa sin interrupción. Ahora estoy en el centro de una crisis de sucesión. Ayudarán a protegerte esta noche, pero no pueden estar en todas partes. Y porque él dudó, porque observé la prueba mental, te vi caminar a través de ese fuego psíquico. Vi los recuerdos que te impulsaron. Mi hermano menor murió en un duelo hace 300 años. Un duelo que Brad lo animó a luchar. Nunca la he perdonado por ello, pero tampoco me he perdonado a mí mismo por no detenerlo. Y tal vez, puedas enseñarle a mi hermana lo que yo nunca pude.
El TIE se movió con una velocidad mortal, lanzándose entre Marcus y la figura oscura que de alguna manera había eludido a los guardias de Kalin. El asesino era Valanti, alto, rápido, vestido de negro que parecía absorber la luz. Una espada envenenada brillaba en su mano. Vaz bloqueó el primer golpe, el segundo, el tercero, pero estaba viejo, lleno de cicatrices, más lento que antes. La espada del asesino le clavó el hombro, cortándole profundamente. Marcus tomó su cuchillo de combate y se unió a la lucha. Estaba herido, exhausto, pero la adrenalina que lo inundaba ahuyentó el dolor. El asesino era hábil, letal, pero esperaban un objetivo, no dos. Vaz atacó por la izquierda, mientras que Marcus lo hizo por la derecha. El asesino esquivó la espada de Vaz, pero se interpuso directamente en el camino de Marcus. El cuchillo de Marcus dio en la garganta del asesino. Una muerte rápida y limpia. El cuerpo cayó. Vaz se desplomó contra la pared, agarrándose el hombro ensangrentado. «Reflejos de Kate», dijo con una sonrisa de dolor. «Aún sirve para algo». El segundo intento llegó a través de su suministro de agua. Tanaka lo descubrió por accidente. Le había traído una bebida a Marcus, pero algo en el color parecía extraño. Un escaneo rápido reveló una nanotoxina diseñada específicamente para la biología humana. Alguien investigó, dijo con gravedad. Esto te habría matado en minutos y habría parecido una falla orgánica natural. ¿Cómo conocieron la biología humana lo suficiente como para crear esto? De ahora en adelante, no coma ni beba nada que yo no haya probado personalmente. Un escuadrón de guerreros Valanti enmascarados irrumpió por la puerta exterior en la cuarta hora del ciclo de la estación. Eran 6, todos armados con armas de plasma. Los guardias de Kalin lucharon con valentía, pero lo superaban en número. 2 cayeron en los primeros segundos del combate. Marcus agarró el arma de un guardia caído y disparó. Nunca antes había usado tecnología Valanti, pero un arma es un arma. Golpeó a un atacante en el pecho, luego a otro. Vaz, a pesar de su herida, derribó a un tercero con su espada, pero quedaban 3 y seguían avanzando. Entonces aparecieron nuevas figuras, guerreros con armadura dorada que portaba el símbolo de la casa imperial. El propio príncipe Kalin los lideraba, con una expresión fría de furia. La batalla terminó en segundos. Los guardias de élite de Kalin desmantelaron a los asesinos restantes con brutal eficiencia. Cuando terminó, Kalin se paró entre los cuerpos, con la túnica manchada de sangre. 3 facciones diferentes, dijo, en voz baja. 3 intentos en una noche. Se ha ganado enemigos poderosos. Comandante, solo intentaba sobrevivir. Vaz estaba siendo atendido en la enfermería. Tanaka finalmente había accedido a descansar. Los guardias de Kalin mantenían una fuerte presencia afuera. La embajadora Chen llegó con noticias. La prueba final se ha adelantado, dijo. El emperador ha decidido que la situación es demasiado inestable para esperar. La prueba del espíritu comenzará en 3 horas. Y ahora tengo que enfrentar la prueba final en 3 horas. Pero entonces pensó en los rostros que lo observaban a través de la galaxia. Los humanos que lo habían visto enfrentarse a adversidades inimaginables. Las especies que habían tachado a la humanidad de primitiva y débil. Pensó en sus muertos. Los soldados que lo habían seguido creyeron en él y murieron por la causa que representaba. No podía rendirse. No se rendiría. «Puedo hacerlo», dijo. Chen lo observó durante un largo momento. Luego asintió. «El Consejo ha enviado un mensaje. Quieren que sepas que, independientemente del resultado, ya lo has logrado. La humanidad nunca volverá a ser vista de la misma manera. Llegó sin guardias, sin ceremonias. Solo una princesa con túnicas sencillas, de pie en la puerta de sus aposentos destruidos. Marcus no sabía qué decir. Al parecer, ella tampoco. Me enteré de los ataques», dijo finalmente. 3 atentados contra tu vida por un desafío que hice con ira. Esa criatura es como si no me llamaras la atención. Has destruido todo lo que creía sobre mí misma. No se trata de fuerza ni de voluntad. Se trata de la verdad, de mostrar quién eres realmente. Ella lo miró. No sé qué pasará cuando nos enfrentemos en esa verdad, pero sé una cosa. Marcus entró por unas puertas que habían permanecido en pie durante 10.000 años. La cámara que se extendía más allá era vasta y oscura, iluminada solo por orbes flotantes de luz tenue que se movían como fantasmas. Símbolos antiguos cubrían las paredes.
La historia del Imperio Valanti escrita en un idioma más antiguo que la mayoría de las civilizaciones. Miles de espectadores llenaban las galerías superiores. Todas las especies principales de la galaxia habían enviado representantes. Las transmisiones de entretenimiento se difundían a billones de espectadores en 1000 mundos. Pero Marcus apenas se percató de nada. Sus ojos estaban fijos en el centro de la cámara, donde 2 plataformas flotaban sobre un pozo de oscuridad arremolinada. La princesa Vitra ya estaba de pie en una de ellas. Su piel plateada brillaba en la tenue luz. Hoy lucía diferente. La arrogancia había desaparecido de su postura. La crueldad se había desvanecido de sus ojos. Parecía casi insegura. Marcus subió a su plataforma. Su cuerpo le dolía por heridas que no habían sanado del todo. Su mente estaba nublada por la falta de sueño, pero se obligó a mantenerse erguido para sostener su mirada sin pestañear. El emperador Velo descendió de su trono, sobre una plataforma de luz pura. Era inconmensurablemente antiguo, sus ojos soportaban el peso de milenios. Cuando habló, su voz llenó toda la cámara. La prueba del espíritu es la prueba final. Determina no solo la victoria, sino también el valor. Ambos participantes entrarán en un paisaje mental compartido donde experimentarán los momentos decisivos del otro. No hay combate, no hay estrategia, solo hay verdad. Están determinados por el espíritu de quien se quiebra al enfrentarse a la verdad del otro. Esta prueba ha acabado con civilizaciones, ha creado imperios, ha revelado los secretos más profundos de 1000 especies. Pero esta prueba es diferente a las demás. Aquí no puedes huir, no puedes resistir, solo puedes ser quien eres. Levantó la mano, que comience la prueba del espíritu. Y entonces Marcus se encontró en un lugar completamente distinto. Se encontraba en un recuerdo que no era el suyo. El mundo que lo rodeaba era hermoso, un palacio de cristal y luz lleno de música y risas. Jóvenes nobles Valanti bailaban por pasillos que parecían flotar en las nubes. Todo era perfecto, pacífico, seguro. Marcus reconoció al dueño de los recuerdos. Podía sentir la presencia de Brad a su lado, experimentando su propio pasado a través de sus ojos. Un joven Valanti se acercó a ellos. Era más pequeño que los demás, con ojos que brillaban con travesura y alegría. Su sonrisa era genuina, no la expresión fría y practicada que Marcus había visto en otros rostros Valanti. «Este es Kate», resonó la voz de Vira en el paisaje mental. «Mi hermano menor». Marcus podía sentirlo. Un amor feroz y protector que ardía más que cualquier otra cosa en su corazón. Pero algo andaba mal. Los demás nobles murmuraban sobre Kous. Decían que era débil, blando, indigno del linaje real. Decían que avergonzaría a la familia. La joven Brad oyó estos susurros y, en lugar de defender a su hermano, comenzó a presionarlo. «Debes ser más fuerte», le dijo en el recuerdo. «Debes demostrar tu valía. Reta a duelo a Lord Verat. Demuéstrales que eres digno». Era gentil por naturaleza, más interesado en el arte y la música que en el combate. Pero amaba a su hermana. Confiaba en su juicio. Así que aceptó el desafío. Marcus observó el duelo. Observó a Kous esforzarse al máximo contra un oponente mayor, más fuerte y experimentado. Observó al joven príncipe caer. Observó cómo la vida abandonaba esos ojos brillantes. Y sintió el dolor de Virat, una herida tan profunda que nunca había sanado. «Lo maté», susurró Virat, «no con mis manos, sino con mis palabras. Lo empujé a una batalla que no podía ganar porque me avergonzaba su gentileza. La observo destruir. Cualquiera que le recordara su propia debilidad. 9 contrincantes, 9 especies, todos víctimas de su dolor, su culpa, su desesperada necesidad de demostrar que la fuerza era lo único que importaba. He huido de su memoria durante 300 años. Virat dijo, «Cada crueldad que he cometido, cada vida que he arrebatado, fue porque no pude afrontar lo que le hice. Fue una herida enorme, profunda y devastadora, una herida que había envenenado todo lo que tocaba durante siglos. Pero también sintió algo más. Bajo la culpa, bajo la crueldad, sintió el eco del amor que ella una vez fue capaz de sentir, la hermana que adoró a su hermano. La princesa que había reído libremente antes de que el dolor le enseñara a esconderse. «No estás rota», dijo Marcus. «Estás herida. Hay una diferencia». El paisaje mental cambió de nuevo. Ahora Brad estaba en sus recuerdos. Experimentó la infancia de Marcus no en palacios, sino en pequeños apartamentos. No con sirvientes, sino con una madre que trabajaba en 3 empleos para llevar comida a la mesa. No con lujos,
sino con amor. Sintió la muerte de su padre, la conmoción, el dolor, el repentino peso de la responsabilidad que cayó sobre los hombros de una niña de 12 años. Pero también sintió lo que vino después. La forma en que la familia de Marcus se unió. La forma en que su madre se negó a rendirse. La forma en que su comunidad los apoyó en los momentos más oscuros. Tenías tan poco. VYTH susurró. ¿Cómo sobreviviste? Sintió su primera orden, el peso de las vidas que dependían de sus decisiones. Experimentó la guerra Actai, la invasión, el terror, la sensación de enfrentarse a un enemigo más fuerte, más rápido, más avanzado, la certeza de que la humanidad sería destruida. Y entonces experimentó algo inesperado. Esperanza, no la certeza de los Valanti, no la arrogancia de una especie que nunca había conocido la derrota. Esto era diferente, frágil, desafiante, casi irracional. Observó a los humanos luchar contra probabilidades imposibles. Los vio sacrificarse el uno por el otro. Los vio negarse a rendirse incluso cuando la rendición era la única opción lógica. Experimentó los últimos momentos de la teniente Chen, mientras su nave dañada se estrellaba contra un buque de guerra enemigo, contando chistes a su escuadrón hasta el impacto. Experimentó la muerte de Sargento Patel, recibiendo una espada destinada a Marcus, intentando sonreír aún mientras la vida abandonaba su cuerpo. Experimentó el sacrificio del comandante Gu Ung, manteniendo una posición defensiva durante 16 horas para que los civiles pudieran escapar, sabiendo que ella no sobreviviría. Murieron, dijo Virat. Su voz estaba llena de asombro. Sabían que morirían y lucharon de todos modos. ¿Por qué? Un soldado compartiendo su última ración con un camarada herido. Una médica trabajando de noche para salvar vidas que nunca había conocido. Una piloto escribiendo cartas a familias que nunca volverían a ver a sus hijos. Pequeños actos de bondad. Pequeños actos de amor. Pequeñas luces en un océano de oscuridad. Esto es lo que significa ser humano. Marcus dijo, sabemos que moriremos. Sabemos que nos queda poco tiempo. Pero en lugar de desesperarnos, nos hace amar con más fuerza. Luchar con más fuerza. Vivir con más fuerza. Somos fuertes porque lo transformamos. Cada herida se convierte en una lección. Cada pérdida, en una razón para seguir adelante. Cada muerte, en un recordatorio para que nuestras vidas cuenten. Lágrimas plateadas corrían por su rostro mientras experimentaba todo el peso de la existencia humana. La alegría y la tristeza, el amor y la pérdida, la lucha interminable que, de alguna manera, producía esperanza en lugar de desesperación. He vivido 300 años, susurró, pero nunca he vivido de verdad. Me he estado escondiendo, huyendo, evitando cualquier cosa que pudiera hacerme daño. Pero tú sientes más, amas más, experimentas más en esos breves años que yo en 3 siglos. Emergieron juntos del paisaje mental. El santuario estaba en silencio. Todos los espectadores contuvieron la respiración. Incluso el emperador parecía inseguro de lo que había sucedido. Según las reglas del juicio, quien se derrumbaba era el perdedor. Y técnicamente, Virat se había derrumbado. Había llorado, había admitido sus fracasos, había confrontado la verdad. Se había ocultado durante siglos. Pero Marcus no se sentía vencedor. Se sentía como un maestro que finalmente había llegado a un estudiante difícil. Se sentía como un sanador que había comenzado a curar una antigua herida. El emperador se levantó. La prueba del espíritu había terminado. Por las antiguas leyes, Marcus Cole de la Tierra es el vencedor. Las implicaciones políticas eran enormes. Un humano había derrotado a una princesa Valanti, se había ganado un lugar en la corte real y había cambiado el equilibrio de poder de maneras que nadie había previsto. Pero a Marcus nada de eso le importaba. Bajó de su plataforma y se acercó a Virat. Ella se quedó paralizada, procesando todo lo que había vivido. No vine aquí por tu trono ni por tus ideas políticas, dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. Vine aquí porque me llamaste mascota, porque miraste a mi especie y no viste nada digno de respeto. Solo necesitamos que dejes de menospreciarnos. Luchas como animales acorralados, aguantas como máquinas y luego solo pides respeto. Negó con la cabeza lentamente. Quizás por eso lo merecen. Socios, aliados dignos de nuestro respeto. Y por primera vez desde que la conoció, sonrió. Una sonrisa auténtica sin crueldad ni arrogancia. Gracias, dijo en voz baja. ¿Para qué? Epílogo, 6 meses después. La galaxia nunca volvería a ver a los humanos de la misma manera. La princesa Virat,
llegó a la Tierra como parte de la delegación diplomática. Caminó por ciudades humanas observando a la gente vivir sus breves y brillantes vidas. Los niños jugaban en los parques. Las parejas se tomaban de la mano. Los ancianos se sentaban en bancos a ver pasar el mundo con sonrisas pacíficas. Tanta vida, tanto amor, todo temporal y todo precioso. Por eso, una niña se le acercó en la calle. No debía de tener más de 5 años, una pequeña humana de ojos brillantes y sonrió entreabiertamente. «Eres bonita», dijo la niña, como una princesa de cuento de hadas. En 3 siglos, nadie le había dado un regalo sin esperar nada a cambio. Marcus apareció a su lado. «Tómalo. Quiere hacerte sonreír». Le sonrió a la niña. Una sonrisa de verdad que provenía de un lugar profundo que creía muerto hacía 300 años. «Gracias», dijo. La niña rió entre dientes y corrió hacia su madre. Más tarde, Brad encontró a Marcus en un muro conmemorativo. Había nombres grabados en piedra negra. Soldados que habían muerto en la guerra de Ktray. Lo visitaba cada vez que regresaba a la tierra. Ella permaneció junto a él en silencio. «Me equivoqué sobre tu especie», dijo finalmente. La mayoría de la gente se equivoca al principio, porque el tiempo importa más cuando sabes que es corto. Cada vida humana es una historia que le contamos al universo. Luchamos para asegurarnos de que esas historias signifiquen algo.